desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo, yo navegaré en el río de tu Espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo,
desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu. Dígale al Señor: desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Sí, Señor. En reverencia a esta santa palabra, y le daremos lectura al mensaje del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Dios nos ayude. El libro de Esther, hermanos, es un libro muy bonito, muy importante, que nos habla del propósito de Dios en la vida de una joven que, a pesar de unas circunstancias adversas inicialmente vividas por ella, Dios la preparó para una misión sumamente importante. Y bueno, históricamente este libro se remonta al reinado de Jerjes I, conocido como el rey Asuero. Él gobernó este imperio persa desde el año 486 al 465 a.C. Era un gran imperio poderoso, abarcó muchas localidades, muchos lugares, desde la India hasta Etiopía. Imagínense lo extenso que era este imperio. Y durante ese periodo los judíos estaban dispersos por todo el imperio debido al exilio babilónico, cuando Nabucodonosor II destruyó Jerusalén y llevó cautivo gran parte de la población judía. En esta situación los judíos estaban exiliados, estaban dispersos, pero también fueron integrando la sociedad persa, fueron asimilando la sociedad en la cual ellos no nacieron, no conocían las costumbres ni las prácticas religiosas,
Por lo tanto, ellos se distinguían de los demás porque no hacían todo lo que los demás hacían y sus prácticas religiosas eran diferentes. Entonces se fue creando una tensión, fue causando de alguna manera tensión y se vieron enfrentados a una amenaza de vida y de muerte. ¿Y de qué se trata esta amenaza? Aquí en este texto, en el libro, hay una amenaza específica y seria contra los judíos. Amán, un alto oficial del rey Asuero, deseaba exterminar por completo a los judíos. Deseaba raerlos del reino, del imperio. Y curiosamente, este sentimiento ha existido a lo largo de los años. Por miles de años, desde los tiempos de la conquista en la tierra prometida, hubieron pueblos, hubieron hombres que desearon el exterminio del pueblo de Israel. Antíoco Epífanes, un hombre que en la historia derramó caldo de cerdo, profanó el templo de Dios, junto con Amán, que tenían un espíritu del anticristo, un espíritu de perseguir al pueblo de Dios, un espíritu de exterminar a la nación cual Dios había prometido serían un linaje especial. Que Dios nos ayude. No fue la primera vez que este pueblo se vio enfrentado a la animadversión, al odio y al deseo de ser exterminado. Pero hasta el día de hoy permanecen. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue en pie. Y cuando reconozcan a su Mesías, reconozcan a su Salvador, Israel permanecerá por siempre. Dice la palabra del Señor que los mansos heredarán la tierra. Nosotros estaremos en la presencia de Dios, pero esta tierra quedará, y aquí quedará viviendo el Israel de Abraham. Que Dios nos ayude. El linaje que reconoció al Mesías, que reconoció al Salvador. Aquellos que no han reconocido al Mesías, por muy judíos y por muy hijos de Abraham que sean, estarán en la condenación, porque no reconocieron a Jesús como el enviado, como el Mesías prometido. Que Dios nos ayude. Amén. Y en este texto, amados hermanos, vemos cómo Esther se ve enfrentada a una realidad que la saca de su comodidad. En primer lugar, vemos en el capítulo 2, desde el versículo 7 al 17, que Mardoqueo adopta a Esther. Él era su tío, él la cría, y la belleza y la gracia que había en esta joven le dio el favor del rey Asuero. Encantó al rey y él la llevó a su palacio. Ella fue preparada por su tío, fue educada y aseguró para ella un bienestar. Con la preparación, Dios bendiga a los padres y bendiga a quienes están en autoridad sobre sus hijos, o quien tiene autoridad sobre personas menores, tienen alguna responsabilidad, que están criando a sus hijos en el temor de Dios, están criando a sus hijos en la obediencia al Señor, porque hubo una generación, dice la palabra, que no conoció a Jehová. Hubo una generación que no conocía las grandes obras que había hecho en su pueblo, y Dios tuvo que enviar jueces para que libertaran al pueblo de Israel de la mano de sus enemigos, porque ellos se volvían a los ídolos, porque hacían lo malo delante de Dios, porque no conocieron a Jehová. Que Dios nos ayude. Dios bendiga nuestros hijos. Dios bendiga las generaciones futuras. Siempre nuestro pastor Sofanor decía que Dios bendiga a los niños porque ellos son el futuro de la iglesia.
Dios bendiga a los jóvenes, los niños, porque ellos son los renuevos que vienen tras nosotros. Nosotros envejecemos, el día de mañana vamos a pasar, el día de mañana no estaremos sobre esta tierra, pero estarán nuestros hijos, estarán nuestros nietos, estará nuestra descendencia alabando al Dios que hoy día alabamos, honrando al Dios que un día honramos, testificando de aquel que un día hizo una obra en nosotros, porque hemos dado testimonio delante de ellos del Dios Todopoderoso. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Mardoqueo enseñó a Esther y ella fue al palacio y se convirtió en reina. En nuestra vida cristiana Dios nos prepara. Primeramente Dios nos llama por misericordia. Él nos llama por gracia. Y Él nos prepara en la vida cristiana para cumplir su propósito. Usted y yo tenemos un propósito, que es glorificar a Dios en esta tierra, que es que la gente alrededor vea a Dios en usted y en mí, que el carácter de Cristo se refleje donde quiera que nosotros nos encontremos. Y en ese propósito Dios nos prepara. A Dios le interesa mucho el carácter. A Dios le interesa más que las obras en sí mismas, le interesa el carácter que producen esas obras. La forma en la que nos relacionamos con los demás. La forma en la que reaccionamos a ciertas situaciones. La conducta que nosotros tenemos diariamente. Porque el Señor dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y en toda nuestra manera de vivir debemos glorificar a Dios. Por eso a Dios le interesa el carácter. Dice que debemos honrar al Señor, palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que los gentiles vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Que Dios nos ayude. Hay gente que en lugar de glorificar a Dios por las buenas obras, maldice, habla truanerías, habla pestes de los cristianos, porque dice: para ser como él, para ser como ella, mejor no voy a la iglesia. Porque se golpea el pecho todos los domingos de la semana, va a la iglesia, pero tiene esto y esto otro, y empiezan a sacar las cosas negativas. Que Dios nos ayude. Sin embargo, Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestro corazón. Y a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de los procesos que vivimos, el carácter de Cristo se va forjando en nosotros. Hasta tal punto que, como dijo Pablo, estoy ya preparado para toda circunstancia. Pablo dijo: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Estoy preparado todo terreno, por si me toca dormir en una cama cómoda o si me toca dormir encima de una piedra lisa. Estoy preparado y estoy dispuesto, porque Dios trabajó en él. Porque Dios, como el alfarero tomó el barro, fue trabajando en su carácter y transformó su corazón. Y lo hizo un hombre que estuvo dispuesto a ser apedreado, a ser enjuiciado. Un apóstol que murió en la cárcel en Roma, viviendo tantas dificultades por amor a Cristo, sabiendo que eso le acarrearía un mayor peso de gloria en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude. Un mayor y un excelente peso de gloria sobre él. El pueblo de Israel fue amenazado. Sabe que Amán era el ayudante del rey Asuero, y lo único que quería era exterminar a los judíos. ¿Por qué motivo? Porque mientras él pasaba por algún lugar, todos le hacían reverencia, todos se inclinaban a él, pero había uno que no se inclinaba y se daba cuenta que Mardoqueo seguía de pie, y eso lo indignaba. Eso era como quemarle el corazón. Que Dios nos ayude. Todos se inclinan, todos se arrodillan, todos hacen reverencia,
y este no se postra. Porque Mardoqueo no se inclinaría ante ningún hombre, no se inclinaría ante criatura alguna que no fuera el Dios del cielo y de la tierra. Lo mismo pasaba con Sadrach, Mesach y Abednego, que al son del tamboril, de la bocina, todos debían postrarse ante la estatua del rey. Pero hubieron 3 que no se postraron. Y el rey les dijo: ¿es cierto que no se quieren inclinar? ¿Es cierto que no se quieren postrar ante mi estatua? Y ellos le dijeron: no. ¿Están conscientes que van a ser echados en el horno de fuego? Sí, rey. Y el Dios al que servimos, Él nos librará del horno de fuego ardiendo. Y si no nos libra, aunque no nos libre, tampoco nos inclinaremos ante tu estatua. Que Dios nos ayude. Ellos estuvieron dispuestos a morir. Estuvieron dispuestos a perecer por la lealtad y la fidelidad a Dios. Eso no se transaba. Eso es intransable. Llegarán momentos en los cuales usted se verá enfrentado a circunstancias en que o deja o tranza la lealtad a Dios, o se pone mal con los conocidos, con sus colegas, con los amigos. O tendrá que elegir: ¿soy leal a Dios o quiero agradar a los hombres? Porque el Señor dice que aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el mundo es enemigo de Dios porque busca todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y va a llegar el momento en que nuestra fidelidad y lealtad a Dios va a ser probada. Todos los creyentes experimentaremos ese proceso. Y hubieron hombres que estuvieron dispuestos a ir a la muerte por no transar la lealtad y la fidelidad a Dios. Que Dios nos ayude. Sadrach, Mesach y Abednego. Y mire lo que pasó con Esther. Mardoqueo descubrió que Amán había tramado exterminar a los judíos y que había un decreto, porque él era ayudante del rey Asuero, y había conseguido un decreto para exterminar a los judíos, y con sus manos había construido una horca para ahorcar a Mardoqueo, este que no se inclina, este que no se doblega, no me hace reverencia, lo voy a ver colgado ahí del cuello. Que Dios nos ayude. Y cuando Mardoqueo supo de este edicto, de este, hermanos, de este decreto, mandó avisarle a Esther y le declaró todo lo que le había acontecido. Y le dio la noticia del dinero, la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Que Dios nos ayude. Nuevamente me llama la atención que siempre en la historia hay personas que han querido la destrucción de Israel, han querido la destrucción del pueblo judío, exterminarlos sobre la faz de la tierra. Lo que pasó en ese tiempo, lo que pasó con Hitler, él quería raer a los judíos, el genocidio, uno de los genocidios más grandes en la historia, matando 7 millones de judíos. Que Dios nos ayude. El enemigo se ha ensañado con el pueblo de Dios. El enemigo ha perseguido al pueblo de Dios a través de la historia. En Egipto mandaron matar todos los niños menores de 2 años cuando estaba el faraón, en los tiempos del nacimiento de Moisés. Cuando nació Jesús, a exterminar a todos los niños menores de 2 años varones. Y esto nos habla de que el enemigo no quiere su bien, ni para Israel ni para la iglesia.
¿Sabe cuál es la piedra en el zapato en estos tiempos donde la sociedad cada día se aparta más de Dios? La piedra en el zapato del enemigo y de los que se amotinan contra Dios es la iglesia. La iglesia, los creyentes, son los que retrasan sus propósitos en esta tierra, y será hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo, porque la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. La iglesia es el candelero que está alumbrando en medio de la oscuridad de este mundo. Y aunque se levante el infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Dios nos ayude. Hermanos, y Mardoqueo escuchó, supo y mandó avisarle a Esther sobre la amenaza del exterminio. Le dio las copias del decreto a Esther y se lo declararon. Y le encargó que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Esther era una reina. Era una de las reinas que tenía el rey Asuero, y Mardoqueo le dijo: por favor, Esther, vaya donde el rey y declárele toda esta situación, interceda por nosotros, porque si no nos van a exterminar, nos van a matar. Que Dios nos ayude. ¿Y qué ocurrió cuando Esther supo? Se vio enfrentada a una situación donde tenía que echar en práctica la valentía, porque cada persona que venía a la presencia del rey sin que el rey la llamara, corría el riesgo de ser aniquilada, de ser matada. Que Dios nos ayude. Pero si el rey le extendía el cetro de oro, entonces encontraría el favor del rey, y el rey la iba a escuchar y no iba a perecer. Entonces Esther se vio enfrentada a arriesgar su seguridad. Ella podía haber dicho: yo soy reina, estoy en una posición privilegiada, y si exterminan a los judíos, nadie va a saber que yo soy judía, y yo voy a seguir aquí bien, y los demás mala suerte. Podía haber pensado egoístamente en ella solamente. Sin embargo, cuando escuchó y supo todo lo que Mardoqueo le dijo, y también escuchó estas palabras en el versículo 12, dice: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Si se daban cuenta que ella era judía, también la iban a exterminar por el decreto. Entonces le dijo: no pienses que tú te vas a librar. Y si no quieres, en el fondo parafraseando lo que dijo Mardoqueo, si no quieres actuar, si tú no quieres arriesgarte de otra parte, de todas maneras vendrá salvación para Israel. Que Dios nos ayude. Dios a todos nos ha llamado con un propósito. Dios a todos nos ha llamado con un plan. A todos nos dio su Espíritu Santo. A todos nos quiere usar. Todos somos importantes en la mano de Dios. Pero si no estamos dispuestos a servirle, si no estamos dispuestos a estar en su propósito, Dios levantará otro. Y otro hará lo que usted y yo tenemos que hacer si nos rehusamos a servir a Dios. Que Dios nos ayude. Dijo Mardoqueo: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerás. O sea, hay mucho que ganar y poco que perder. Porque si esto sigue su curso, nos van a exterminar, y a Esther también la iban a exterminar. Y si callaba, de todas maneras se iba a enfrentar a ese destino. Sin embargo, Dios iba a levantar a otra persona. Si ella se rehusaba a estar en el campo de batalla, podríamos decir, si ella se rehusaba a enfrentarse a esta situación, a arriesgar su zona de confort, Dios iba a traer de otro lado
Dios iba a levantar de otro lado salvación y liberación para su pueblo.